Veamos entonces esas actitudes asociadas con la murmuración. Hablando acerca del tema de la murmuración, este tema tan complejo y tan delicado, tan serio, que es tan profundo y que es necesario que nos metamos de lleno a estudiar, a estar comprometidos en este tiempo, toda esta semana que vamos a estar aprendiendo acerca de cómo echar fuera toda esa lepra de la murmuración de adentro de nosotros. Limpiarnos completamente de la murmuración, porque la murmuración nos enferma a nosotros y enferma a otros también. Entonces veamos actitudes asociadas con la murmuración. Y es muy posible que nosotros podamos detectar las críticas a espaldas de los demás si conocemos estas actitudes que están asociadas con la murmuración. Cuando veamos esto, huyamos. No, es que el Señor nos está enseñando en este tiempo para que corrijamos. Y si tenemos que corregir a otros, lo tenemos que hacer para que no se pierdan. Estas enseñanzas no son solamente para nosotros, sino también para que podamos enseñarle a otras personas. Porque Dios nos enseña primero a nosotros para que podamos ir a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y compartir con otras personas. Entonces, actitudes asociadas con la murmuración. Una de ellas es una falta de consideración hacia los sentimientos y el bienestar de los demás. Una falta de consideración hacia los sentimientos y el bienestar de los demás. Ese es un punto. Otro punto. O sea, otra actitud relacionada con la murmuración. Es la tendencia a chismosear, o sea, a chismorrear. O a hablar mal de otros a sus espaldas. Esto se ve muy a menudo. Muy a menudo. Otra actitud relacionada con la murmuración. La falta de confianza en los demás, que lleva a la necesidad de socavarlos. Tremendo. La falta de confianza en los demás, que lleva a la necesidad de socavarlos. Ahí le dejo a usted de tareita, vaya busquen en el diccionario qué significa la palabra socavar. Otra característica, otra actitud asociada con la murmuración es la tendencia a culpar a otros por defectos o errores personales. Cuando tenemos esa tendencia a estar buscando siempre culpables, cuando tenemos esa tendencia a estar culpando siempre a otros por los defectos o los errores personales. Ay, es que es por esto y es que es por aquello y es que por esto y siempre culpando y culpando a la gente por sus defectos o errores personales. Esa también es una actitud relacionada con la murmuración. Y otra actitud relacionada con la murmuración es el deseo de manipular situaciones, oiga, y a personas para beneficio personal. El deseo de manipular situaciones y a personas por beneficio personal, para beneficio personal. Esta es una actitud relacionada también con la murmuración. Y también una actitud relacionada con la murmuración es un sentimiento de superioridad o derecho sobre los demás. Estamos hablando de gente que quiere ser superior a otros y tener derechos sobre otras personas, querer gobernarles sus vidas, querer gobernarles su voluntad y tener ese sentimiento de superioridad sobre otras personas, pasando por encima de sus derechos, pasando por encima de todo lo que Dios estableció para cada uno de nosotros como seres humanos en esta tierra. Vamos a ver pensamientos y dificultades asociadas con la murmuración. Pensamientos
y dificultades asociados con la murmuración, ya que estamos hablando de la murmuración, de ese mal tan grande que está gobernando al pueblo de Dios y que está enfermando al pueblo de Dios y que nos impide el avance, que nos impide crecer, que nos impide avanzar, que nos impide cumplir el propósito de Dios en esta tierra, que es la murmuración. Pensamientos y dificultades asociados con la murmuración. Y es que hay pensamientos y dificultades que están tan asociadas con la murmuración para mantener relaciones genuinas debido a su tendencia a ser hipócritas o poco fiables. Esto es un pensamiento y una dificultad muy grande que trae la murmuración en nuestras vidas para poder mantener relaciones genuinas, para poder mantener relaciones sanas. Muchas dificultades para mantener una relación sana de amistad o de pareja, de familia, o en una sociedad, o en la iglesia, en una congregación. Mucha dificultad para mantener relaciones sanas y genuinas, fiables, debido a su tendencia a ser hipócritas y poco fiables. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día cuando Jesús dijo, y por causa de la maldad, que se aumentará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que pasa, que por causa de la murmuración, el amor de muchos se va enfriando y ya nadie confía en nadie. Ya no se pueden mantener relaciones genuinas, relaciones sanas, por causa a tanta hipocresía. La gente no nos ve como fiables, como personas confiables. Otro pensamiento y dificultad que está también asociada con la murmuración es sentirse inseguro acerca de sus propias habilidades y talentos, sentirse culpables o avergonzados por su comportamiento, pero ser incapaces de evitar hablar a espaldas de los demás. Sentirse inseguros acerca de sus propias habilidades y talentos. Sentirse culpables o avergonzados por su comportamiento, pero son incapaces de evitar hablar a espaldas de los demás. También la tendencia a chismorrear, al chisme, y hablar mal de los demás para sentirse mejor. Esto es algo muy terrible, porque hay gente que le hace falta. Hay una necesidad muy grande en algunas personas, es un pensamiento que tienen allí, esa necesidad de estar todo el tiempo chismeando y hablando mal de la gente. Es como una necesidad, no tienen otro tema de conversación, sino cuando siempre se busca la manera de iniciar una conversación, siempre para hablar mal de los demás. Y eso satisface, porque no es que eso es una obra de la carne. Otro pensamiento, otra dificultad que está asociada también con la murmuración: compararse constantemente con los demás y sentir envidia de sus éxitos. Compararse constantemente con los demás y sentir envidia de sus éxitos. Qué tremendo. Otro pensamiento o dificultad asociada con la murmuración: el miedo a ser excluido o no ser incluido en círculos sociales. La dificultad para confiar en los demás y asumir que los demás hablan de ellos de la misma manera que ellos hablan de los demás. Con la misma vara que medimos, también nos van a medir a nosotros. Tenemos que tomar en cuenta que todo lo que nosotros le hacemos a los demás, eso mismo van a hacer ellos con nosotros también. Lo que nosotros sembramos es lo que vamos a recoger. Lo que sembramos en otras personas, eso mismo vamos a recoger.
Porque así mismo como nosotros murmuramos y hablamos mal a espaldas de otras personas, con la misma persona con quien nos juntamos nosotros a murmurar de otros, esa misma persona se va a juntar con otros a murmurar también de nosotros. Cuando yo me junto a murmurar con alguien de otra persona, ese alguien después va a murmurar de mí con otra gente. Que esto es una cadena de nunca terminar. Es un mal muy grande que nunca termina. Si Jehová en ese momento no viene y golpea a Miriam con esa lepra, con esa enfermedad que la excluyó completamente del campamento, esa murmuración se sigue. Ella va a seguir diciéndole a todo el campamento. Empezó con Aarón y después hubiera seguido con otro y luego con otro y luego con otro, como pasó con Coré, como pasó con los 10 espías que el Señor envió a explorar la tierra. No solamente se contaminaron entre ellos mismos, entre los 10, que empezaron a murmurar y a hablar mal de lo que Dios había hablado bien, sino que ellos vinieron también a murmurar al pueblo, a hablar mal de lo que Dios había hablado ya bueno. Y empezaron a contaminar a todo el pueblo, y el pueblo tomó la decisión de que los iban a apedrear a Josué y a Caleb. Los iban a apedrear. Y empezaron a anhelar ya tener otro líder que los guiara otra vez de regreso a Egipto. Esto es algo terrible, porque ignoramos que cuando nos juntamos con alguien para murmurar, ese alguien luego va a ir a murmurar de nosotros también con otras personas. ¿Por qué pasa esto? Amados, ¿por qué pasa esto? Porque aún no hemos renovado nuestra mente. Porque aún no hemos renovado nuestra mente, porque aún seguimos todavía gobernados por una naturaleza muy pecaminosa. No hemos renovado nuestra mente aún. Por eso el apóstol Pablo hablaba claramente a los corintios cuando les dijo, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y la mente de Cristo está llena de murmuración? No, no. En la mente de Cristo no hay murmuración, y si nosotros tenemos la mente de Cristo, pues entonces no estaríamos murmurando en la manera como lo hacemos. Quiere decir que necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos vaciar nuestra mente y sacar toda la murmuración que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Sacar todos esos pensamientos estructurados, todos esos pensamientos todavía que venimos arrastrando de cuando estábamos sin Cristo. Esos pensamientos arraigados en el corazón, que son pensamientos para mal, que no son para bien, sino para mal, para destrucción, para muerte. Cuando murmuramos, matamos a otras personas. Dice el apóstol Pablo que nos destruimos entre nosotros mismos, nos mordemos y nos comemos entre nosotros mismos, nos destruimos, parecemos caníbales a través de la murmuración, y hacemos mucho daño a otras personas. Veamos las emociones asociadas con la murmuración. Emociones asociadas con la murmuración. Oiga, pura obra de la carne. Gálatas 5, de 19 al 21. Envidias, engaño, resentimiento, malicia, enojo, negatividad, desconfianza, traición, celos, y siga para allá. Todo esto está asociado con la murmuración. Todo lo que usted y yo vivimos cuando envidiamos, cuando engañamos, cuando estamos resentidos, cuando vivimos en malicia, en enojo, cuando somos tan negativos, desconfiados, celosos, cuando hay traición, pura obra de la carne. Todo esto está asociado con la murmuración. Emociones que nos conducen a murmurar. Sí, Señor. Así que es importantísimo prestarle mucha atención a lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, porque el Señor nos está llevando en un proceso glorioso de deslastramiento, una deslastración impresionante, donde tenemos que desarraigar de nuestro corazón todos aquellos sentimientos, pensamientos, emociones, actitudes
todo lo que nos hace a nosotros murmurar y no nos damos cuenta y pensamos que estamos viviendo el mejor estilo de vida, que da un testimonio de Jesús y que mostramos a Jesús, pero no, mis amados hermanos, no estamos mostrando a Jesús. Lo que estamos mostrando todavía es esa naturaleza pecaminosa que todavía nos gobierna, porque todavía somos emocionales, pero para lo malo, para murmurar, para hablar mal de los demás. Y a través de las envidias, de los celos, del resentimiento, del enojo, de la amargura, de todas esas emociones, terminamos hablando mal de la gente y murmurando. Los pensamientos, todas esas actitudes, todo lo que nos quiere mantener a nosotros pareciéndonos cada día más y más a este mundo y no a nuestro Señor Jesús. Cuando usted y yo fuimos creados con un diseño glorioso, un diseño maravilloso para mostrar a Dios en medio de estos tiempos. Por eso necesitamos entonces necesitamos alinearnos al Señor. Conozcamos algunas expresiones faciales asociadas con la murmuración. Oiga, expresiones faciales asociadas con la murmuración. Vamos a ver algunas expresiones faciales que podrían mostrar a un personaje malintencionado. Apretar o fruncir los labios, susurrar o hablar en voz baja, mirando de un lado a otro entre la gente. Burlarse o curvar el labio, asintiendo con conocimiento de causa. Poner los ojos en blanco, sonriendo con malicia y cejas levantadas. Todas estas expresiones, todo este lenguaje que usamos nosotros, lenguaje facial, expresiones faciales, todo esto está asociado con la murmuración. No hay necesidad ni de hablar. Hay gente que no necesita ni hablar. Solo con una expresión facial ya murmuró. Cuando movemos los labios, cuando con la boca señalamos a la gente, cuando movemos los labios de un lado para otro mostrando a personas, cuando susurramos o cuando bajamos la voz. Hay mucha gente que para murmurar susurra y empieza a bajar la voz, a hablar bien bajito, bajito, para que nadie nos oiga. Bajito, bajito, para que nadie nos escuche. Mirando de un lado a otro entre la gente. Aleluya. Veamos el lenguaje corporal asociado con la murmuración. Oiga, también hay un lenguaje corporal que está también asociado con la murmuración. Vamos a ver algunos ejemplos de lenguaje corporal que podría mostrarnos un personaje malintencionado en la murmuración. Mostrar falta de interés o entusiasmo al interactuar con la persona. Utilizar tonos sarcásticos o pasivos, agresivos al hablar de la persona. Oiga, cuando utilizamos tonos sarcásticos para hablar de otra persona, un tono pasivo o ya sea agresivo al hablar de alguien. Otro lenguaje corporal, evitar el contacto visual o apartar la mirada cuando la persona está cerca. Otro, cruzar los brazos o las piernas de forma defensiva o cerrada, sonreír o reírse a costa de la persona. Tremendo, ¿verdad? Poner los ojos en blanco o burlarse cuando se menciona a la persona. Ya se lo dije. Y susurrar o hablar a espaldas de alguien. Comportamientos. Oiga, vamos a ver comportamientos asociados con la murmuración.
comportamientos asociados con la murmuración. Vamos a ver algunos comportamientos que se pueden exhibir a través de un personaje murmurador. Fingir ser amigo de alguien mientras se le critica o menosprecia en secreto. Culpar a otra persona por sus propios errores o defectos, hablar a espaldas de alguien, hacer comentarios negativos o bromas sobre alguien en su ausencia. Esto ya lo habíamos hablado, pero es necesario recordarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas pensando que es algo bueno, pero no lo es. No lo es. Veamos el crecimiento y la evolución de los personajes calumniadores. Reconocer el daño causado por su comportamiento de murmuración e intentar enmendarlo. ¿Cómo vemos nosotros el crecimiento y la evolución de una persona que es murmuradora? Que reconoce el daño causado por su comportamiento de murmuración e intenta enmendarlo, corregir, transformar. Debe ser algo tan tremendo cuando somos tan confrontados de verdad por la palabra de Dios, con todo esto que hemos estado conociendo durante todos estos días acerca de la murmuración, y poder comprender con claridad que el Padre Celestial nos ama tanto, que Él quiere para nosotros lo mejor y lo que quiere es una transformación sobrenatural en nuestras vidas, y que quiere llevarnos a un crecimiento espiritual, a que nosotros sigamos avanzando, que crezcamos espiritualmente, que maduremos, y que lo podamos representar a Él de la manera como Él quiere que le representemos. Pero para eso tenemos que reconocer el daño tan grande que nos hemos hecho a nosotros mismos al permitir que la murmuración sea parte de nuestro estilo de vida. Reconocer el daño que le hemos causado a otras personas con nuestro comportamiento, al murmurar de ellos, al difamarlos o al quejarnos, o calumniar, e intentar enmendarlo, arreglar, cuando todavía se puede arreglar, porque es que el problema de la murmuración es que hace tanto daño, pero tanto daño, que la murmuración tiene un propósito y es destruir. Ese es el propósito de la murmuración, destruir. Y a veces la destrucción es tan grande que ya no hay manera de arreglar nada. Cuando un matrimonio se destruye por causa de la murmuración, y se ha murmurado tanto que el matrimonio se destruye, ya no hay forma de arreglarlo porque se destruyó completamente. ¿Y cómo se va a levantar una casa cuando ha caído completamente? Las pérdidas son grandísimas. Cuando hay destrucción total, hay que limpiar, quitar todo los escombros que quedaron, y quizás para levantar una nueva casa o una nueva relación que quizás jamás volverá a ser igual. Aprender a valorar y a apreciar a los demás. Tenemos que aprender a valorar y apreciar a los demás por sus cualidades, por sus fortalezas, porque en lugar de concentrarnos en sus defectos, en sus debilidades, en sus incapacidades y en sus limitaciones. Valorar. Hay cosas muy buenas en otras personas, buenísimas. Hay gente que tiene unas cualidades tan preciosas que a veces ni las miramos y nos enfocamos solamente en sus defectos. Y empezamos a murmurar y a murmurar, porque nos enfocamos en los defectos, y es porque todavía no tenemos la mente de Cristo. No podemos mirar a otros con la mente de Cristo, todavía tenemos una mente muy carnal. Y no podemos mirar a otras personas como Dios los mira. Y siempre estamos enfocados en sus errores, siempre estamos enfocados en lo que se puede ver
eh, por encima, de manera externa, pero no podemos ni siquiera mirar realmente lo bonito y las cualidades tan hermosas que hay en ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente renovada, porque tenemos todavía un corazón todavía lleno de mucha tiniebla, tenemos todavía mucha lepra en nuestro corazón, tenemos todavía mucha murmuración en nuestro corazón, y esa murmuración no nos deja valorar ni nos deja apreciar a los demás por sus cualidades, por sus fortalezas, sino que siempre nos estamos enfocando en sus debilidades, en sus incapacidades, en sus pequeños errores. Así que es importante construir relaciones sólidas con otras personas, construir relaciones sanas, relaciones bonitas basadas en el amor de Dios, siendo honestos, siendo dignos de confianza y evitando siempre el chisme y la murmuración, evitando siempre las conversaciones negativas. Evitemos todas esas conversaciones, mis amados, que para nada nos edifican, para nada nos edifican. Evitemos juntarnos con la gente solo para murmurar y hablar mal de otros. Hagamos la diferencia en este mundo tan caído, en este mundo tan perverso. Y presentemos siempre nuestro corazón delante del Señor para que a la luz de las Escrituras nuestro Padre Celestial nos muestre realmente qué es lo que hay en nuestro corazón que nos está enfermando y que está haciendo que enfermemos a otras personas con tanta murmuración, con tanto chisme, con tanta crítica, con tanta calumnia, con tanta queja. Sí, es necesario presentarnos delante del Señor en todo tiempo para que Él nos ayude. Nos ayude a limpiarnos, porque cuando usted y yo estamos limpios de la murmuración, nos fastidia que otro nos venga a murmurar. Cuando usted y yo ya estamos limpios de la murmuración, no le vamos a prestar el oído al murmurador. Limpiémonos en la presencia del Señor para que aborrezcamos todo lo que Dios aborrece. Aborrezcamos la murmuración, aborrezcamos la murmuración. Y empecemos a amar lo que Dios ama. Construyamos relaciones sanas, relaciones benditas, relaciones llenas de amor, relaciones llenas de confianza. Aprendamos a controlar nuestros impulsos. Aprendamos, mis amados, a controlar nuestra lengua para que no hablemos mal de otras personas. Practiquemos mejor la empatía y la compasión hacia los demás. Desarrollemos un poderoso autoestima y una autoconciencia y reconocer las razones de ese comportamiento murmurador que tenemos, de ese comportamiento crítico. Saquemos todos los celos, las envidias, todas las inseguridades que hayan dentro de nosotros y trabajemos en pro de las relaciones sanas. Digámosle no a la murmuración. Cuando vayamos o nos veamos tentados para hablar de alguien, oiga, esforcémonos por desarrollar dominio propio, esforcémonos por desarrollar dominio propio, cerremos nuestra boca, porque si nuestra boca no va a ser para bendecir a otros ni para bendecir nuestra propia vida, mejor cerrémosla. Cerremos nuestra boca y ya no volvamos a murmurar ni a hablar mal de otros a espaldas de ellos. Ya no estemos más hablando de otros, especialmente de nuestros propios hermanos. No hablemos más de nuestros hermanos en Cristo. No hablemos mal de otras personas. Limpiémonos de toda lepra espiritual. Es tiempo de venir al Señor. Poder desarrollar mejores habilidades, mejor comunicación con otras personas y aprender a expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de manera constructiva y respetuosa. Es importante seguir aprendiendo y es importante seguir poniendo por obra todo lo que vamos aprendiendo. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a guardar nuestro corazón. De toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida.
No dejemos que la murmuración siga infectando nuestro corazón con tantos malos pensamientos hacia otras personas. Volvámonos al Señor de todo corazón. Rindamos delante de Él. Humillemos todo lo que somos, lo que tenemos y lo que representamos en su presencia. Rindámonos delante de Él. Pidámosle a Él que nos ayude a salir de ese estilo de vida que nos ha hecho vivir en tanto pecado. Porque la murmuración es un pecado de rebelión. Y cada vez que nosotros murmuramos, nos estamos rebelando contra Dios. Cuando nos quejamos, cada vez que hablamos a espaldas de otra persona, como hizo Miriam y como hizo Aarón en contra de Moisés. Moisés no los oyó, pero Dios sí los oyó. No ignoremos que los ojos de Dios están sobre nosotros y que tiene su oído bien inclinado para escuchar toda conversación que sale de nuestra boca. Que nuestras conversaciones le den gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial. Que nuestras conversaciones edifiquen la vida de otras personas, que nos edifiquemos los unos a los otros, que nos construyamos los unos a los otros con las conversaciones que tenemos y que esas conversaciones le den alabanza a nuestro Padre Celestial. Hagámonos parte de lo que el Padre Celestial estableció para nosotros. Renunciemos y salgamos de todo antidiseño de este mundo, porque usted y yo nada tenemos que ver con este mundo. Aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a Él. Y aquí en este mundo estamos solo para mostrar a Cristo, porque somos los representantes de su reino. Aquí estamos para mostrar a Cristo ante el mundo, no para hacernos parte del mundo, ni hacernos partícipes de las cosas de este mundo, sino para mostrar a Dios ante el mundo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya.